Rafa Rius, buenos días. Hola, Manolo de nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos a contar cosas. Aquí me mandas unos titulares que me vas a tener que explicar. De la crisis al caos en la política institucional francesa. Son términos muy duros. El caos. No, en todas las mitologías el caos es el origen de todo. Bueno, tú verás. Bueno, Cuenta. no, lo que ocurre es que, bueno, el motivo es evidente. Este domingo es el último acto de la tragicomedia francesa, ¿no? Es La segunda vuelta. la segunda vuelta de las elecciones legislativas y la política institucional francesa. Y recalco lo de institucional, porque una vez más hay que decir que cuando hablamos de política, la política es un término mucho más amplio que el que abarca las instituciones, es decir, que hay muchas formas de hacer política y eso en Francia lo saben perfectamente. Hay mucha gente haciendo política, entre otras, por ejemplo, por no citar otra, les gilets jaunes, los chalecos amarillos, que a pesar de que algunos lo olviden, siguen ahí y que, bueno, y que es una organización política de base asamblearia y que tiene muchas más dimensiones de las que habitualmente llegan hasta aquí. Yo tengo alguna corresponsal en Francia, alguna amiga que me envía de cuando en cuando información sobre lo que hacen bueno, y no paran, ¿no? Siguen reuniéndose y siguen haciendo sus cosas. Hay de todo, es decir, es un movimiento muy poco homologable en el sentido de que hay de todo un poco. Ya digo que es asambleario, pero hay desde gente libertaria, como la que yo digo que son corresponsales, hasta gente que igual va y vota a Le Pen, ¿no? Yo qué sé, no lo sé. En cualquier caso, lo decía simplemente porque hay gente que se mueve y en muchos otros ámbitos, no solo los chalecos amarillos, que no son institucionales. Pero bueno, a lo que íbamos. Por lo que se refiere a la política institucional francesa, cuya segunda vuelta de las elecciones legislativas se producirá pasado mañana, es decir, el domingo, la política institucional francesa, que ya había entrado en una profunda crisis, pues los últimos acontecimientos hacen bueno, que desde mi punto de vista se dirija decididamente hacia el caos, ¿no? Porque solo 76 candidatos fueron elegidos por mayoría absoluta en la primera vuelta para los 577 escaños del Parlamento. Es decir, recordemos que en Francia esa doble vuelta y para ser elegido en la primera tienes que ganar tu circunscripción por mayoría absoluta. Y eso solo se ha producido en 76 casos de los 577. Han habido 39 de Renovación Nacional y sus aliados de extrema derecha, 32 del Nuevo Frente Popular, eso que han montado entre Mélenchon y algunos otros partidos de izquierdas, y luego solo dos legisladores que han ganado por mayoría absoluta de la alianza de Macron. Es decir, que el partido de Macron, que solo ha conseguido quedar en tercer lugar, pues solo ha conseguido ganar en primera vuelta en dos circunscripciones, ¿no? El resto de los escaños pues se decidirán en la segunda vuelta del próximo fin de semana y hasta entonces se están dando, y más que se esperan, grandes cantidades de negociaciones y maniobras políticas y todo ello acabará por determinar si se está produciendo realmente un cambio verdaderamente sísmico que se dice en la política francesa.
porque ahora el panorama está dividido entre tres bloques rivales, como digo. En el momento actual, la política francesa se sustenta en tres patas. Por un lado, el partido ganador, que como sabemos es la extrema derecha del reagrupamiento nacional de Marine, bueno, de Marine y de Marion, y de la sobrina, que bueno, Bueno, la sobrina apoya, o sea, se ha salido de Reconquista, pero no va... No, pero vota no, con la tía, ahí no hay problema. vale, apoya... Entonces, Sí. esa es la pata ganadora, digamos. Mm, Luego está la Francia insumisa de Mélenchon, sí, que ahora se han unido con otros partidos de izquierdas en el nuevo Frente Popular sí. y que en Francia lo han conseguido, cosa que aquí en España no, y que engloba, pues, como digo, a todos los partidos de izquierdas que pululan en Francia, que son bastantes, y que tienen como centro al señor Mélenchon. Y bueno, hay sus distintos candidatos, claro, en cada circunscripción. Y por último, el centro derecha de Macron, que engloba también a los antiguos republicanos, que en tiempos fueron, durante muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial, han sido el partido mayoritario o uno de los más importantes en Francia, pero que hoy están en proceso de decadencia acelerada y que votan como mal menor al centro derecha de Macron, ¿no? Mm. Entonces, el tema del domingo es que solo uno de los tres puede obtener la mayoría absoluta todas las circunscripciones de Francia, porque sabemos que en Francia no hay autonomías ni nada que se le parezca. Hay distritos. La cuestión autonómica y nacional en las regiones francesas está totalmente olvidada prácticamente desde la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, en 1789, las circunscripciones francesas han sido fuertemente centralistas, es decir, han estado totalmente centradas por París. Y lo que hay ahora en las distintas circunscripciones, pues son las elecciones de los distintos candidatos que plantean esa necesidad, ¿no? En segunda vuelta tiene que haber uno de los tres que tenga mayoría absoluta. En cualquier caso, lo que sí que parece evidente, después de haber quedado en tercer lugar, es que Macron tendrá que cohabitar o bien con la extrema derecha o bien con la izquierda. Porque, como digo, los suyos han quedado los terceros. Sí, señor. Entonces, la incógnita es, ¿para quién pedirá el voto cada cual? Porque ahí la incógnita. Porque excepto el partido de Le Pen, que ya ha dejado claro que va por todas, es decir, que se presenta totalmente por separado, únicamente, como digo, con algunos otros grupúsculos también de extrema derecha, y sobre todo teniendo en cuenta que esta vez es la ocasión en la que más claro lo tiene, lo de conseguir la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, el resto de fuerzas políticas, pues eso, andan sumidas en un mar de confusión e incertidumbre. Es decir, no les gustan los posibles aliados, pero aún menos les gustaría que la extrema derecha ocupara el gobierno de Francia y la mayoría en la Asamblea Nacional. Porque es lógico que, bueno, aparte de que pasa como aquí en España, el partido que obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional, que es su parlamento, pues ocupará la presidencia del gobierno. Uh-huh. Macron, que tiene como jefe del Estado hasta el año 27, tendrá que pasarse estos 3 años que quedan con lo que allí en Francia se llama cohabitación, es decir, cohabitando paralelamente a un presidente del gobierno que tendrá que nombrar sí o sí del partido que más haya resultado votado el domingo. Uh-huh. Está como aquí el rey, ¿no? El rey, cuando propone la formación del gobierno, se la propone en orden
de votos de los distintos partidos, ¿no? Entonces, de una forma o de otra, el caso es que se ha creado una situación sin precedentes, con un número récord de carreras en las distintas circunscripciones a 3 bandas. Hasta ahora, a la última solo llegaban 2, pero ahora prácticamente hay 3 con posibilidades. Lo único que ocurre es que la tercera es la del jefe de Estado, no la de Macron. Entonces, hay 306 circunscripciones, es decir, la mayoría, donde parece ser que la lucha va a ser entre esas 3 posibilidades, ¿no? Mientras que en 2022, las anteriores elecciones, solo fueron 8 circunscripciones en las que se produjo esa triple competición por el escaño, ¿no? Porque hay un umbral que es el 12,5%, que es necesario para aquellos candidatos que lo superen si quieren pasar a una segunda vuelta. Y bueno, y en la mayoría de las circunscripciones, como digo, solo pasan 2, pero este año más o menos la mitad tendrán 3, que es algo inédito en la historia moderna de Francia. Por eso hablaba yo también un poco de caos, ¿no? Bueno, de todas maneras, hay circunscripciones bastantes que tanto Macron como Francia Insumisa, el de Mélenchon, han retirado sus candidatos en aquellos lugares que no tienen posibilidades de... Sí, sí, ha habido 200 lugares Sí. donde 200 circunscripciones donde uno u otro candidato de izquierda o de centro, por entendernos, se han retirado porque han visto que no tenían posibilidades reales y para no darle ventajas a Renovación Nacional, es decir, a la señora Le Pen, pues han elaborado esa estrategia para bloquear a la ultraderecha y se han retirado. Lo que ocurre es que el tiempo se les acaba, porque no, pero mejor dicho, el tiempo se les ha acabado, porque los candidatos debían decidir si se presentaban como mucho antes del pasado martes por la noche. O sea que ahora ya digamos que la decisión está echada. El nuevo Frente Popular, el partido de izquierdas, una especie de, pues eso, de un Frente Popular que nos recuerda al que gobernó Francia inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ya anunció que retirará a todos los candidatos que hayan quedado en tercer lugar para impedir que salgan elegidos los candidatos de ultraderecha. La alianza de Macron no ha sido tan clara y bueno, el primer ministro actual de Macron, que le queda ya poco, ha insistido en que ni un voto debe ir a la ultraderecha. Pero bueno, según diversas informaciones, por ejemplo, según la CNN, 200 candidatos se retiraron para intentar bloquear las puertas a la extrema derecha, ¿no? Pero bueno, la diferencia tiene que ser máxima porque necesitan 289 escaños. 289 para una mayoría absoluta que actualmente parece ser que, como digo, por primera vez está a su alcance, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Gane quien gane. En primer lugar, que el partido de ultraderecha de Marine Le Pen hay que tenerlas en cuenta. Es notoriamente euroescéptico. Es decir, ya no habla de un Frexit, es decir, un Brexit a la francesa, pero hay que recordar que en común con otros partidos de extrema derecha en Europa,
la visión europeísta era, por decirlo de alguna manera, es muy tibia. Es decir, que proponen no tanto la salida de Francia de la Unión Europea, pero sí que son muy euroescépticos y manifiestan continuamente su escepticismo respecto a los fundamentos del proyecto europeo. La Renovación Nacional ya ha dejado claro que trataría de debilitar la Unión y trataría de recuperar el máximo control posible de sus fronteras y, por supuesto, de la soberanía de Francia, ¿no? De la grandeur francesa, que es uno de los puntos básicos de su programa, ¿no? Recordando un poco a lo del Make America Great Again de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, si por una de aquellas llegaran al poder y contando con la italiana Giorgia Meloni y el húngaro Viktor Orbán como aliado de la ultraderecha, pues sus planes para Europa, que como digo pasan por debilitar numerosos aspectos de la Unión, pues tendrían mucho más peso, ¿no? Porque por otro lado, si Renovación Nacional de Le Pen llega a dominar el Parlamento francés, también sería una buena noticia para el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin. Que ha mostrado su apoyo. No sé si eso le ha venido bien a Marine Le Pen, que Putin le haya felicitado, deseado suerte, esperado que gane, etcétera, etcétera. Para sus votantes franceses y para muchos votantes indecisos, la alianza o la amistad o los deseos de Putin, ¿no? En la actual situación. Hombre, pues sí, pero no, esto no viene de ahora, de estas elecciones, ¿eh? Sí, no viene de ahora, pero que lo haga explícito 3 o 4 días antes de Sí, las sí, hombre, claro. votaciones. Él tiene que echar una mano. Pero Le Mm. Pen solo ha criticado brevemente y con la boca pequeña la invasión de Ucrania por Moscú. Porque aparte de todo, anteriormente había recibido un enorme préstamo de un banco ruso y no se había cortado a la hora de presumir de su admiración por Vladimir Putin, ¿no? Mm. Es decir, que ahí nunca lo ha ocultado. Antes de las elecciones, Le Pen ya había criticado y cuestionado el papel de Macron en muchos asuntos, ¿no? Pero en el tema de Ucrania es más que evidente, porque Macron se ha comprometido, por un lado, a cumplir el resto de su último mandato presidencial, que, como digo, llega hasta 2027, y, por otro lado, hay que tomar en consideración que el presidente Macron es el que dirige el ejército y que en alguna ocasión ya ha manifestado que no descarta la posibilidad de enviar efectivos franceses a Ucrania, ¿eh? Bueno, eso se pasó mucho ahí. Sí, se pasó, pero cuando el río suena, agua lleva. Mm. Es decir, que en cualquier caso el presidente Emmanuel Macron está atrapado entre la espada y la pared. Y por un lado, rechaza una eventual coalición de gobierno con la extrema izquierda, mientras que por otro pide frenar a la ultraderecha. Hombre, es un poco contradictorio, claro. Sí, La guarda. respuesta es que lo voten a él. Mm. Pero dado que ha quedado tercero, pues a ver quién lo saca del lío. Porque en su propio partido, por ejemplo, el actual primer ministro, que como digo ya queda poco, Gabriel Attal, decía el pasado miércoles 3 de julio que no impondrá a los votantes una coalición que no hayan elegido. Bueno, eso es una declaración muy ambigua. Porque, claro, él lo que dice es que espera que perdón, que el Renacimiento, el partido de Macron, gane las elecciones, ¿no? Pero en cualquier caso decía que después de las elecciones buscarían asegurar mayorías, como suele decir en estos casos, proyecto por proyecto, es decir, no de manera global. Porque, bueno, como digo,
el partido de Macron se presenta en esta segunda vuelta bajo la coalición con otros partidos de centro-derecha. Han formado incluso una una coalición que denominan Juntos por la República. Recordemos que el patriotismo francés, la palabra sagrada es república. Ahí todo lo que hacen lo hacen por la república, por la quinta república que llevan ya, actual. Bueno, pues dado que los partidos republicanos, que como digo históricamente han tenido un gran predicamento, recordemos, no sé, a Chirac y algunos otros políticos muy conocidos en Francia, pero que ahora están en horas bajas y que por lo tanto poco podrán aportar. El problema también es que Macron se ha ido impregnando de las prioridades ideológicas de la extrema derecha, claro. Le está pasando un poco como le está pasando a Vox, perdón, al PP respecto a Vox aquí en España, ¿no? No sé, Macron ya ha hablado del endurecimiento del derecho penal, la lucha contra los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, gran parte de lo que supone el espectro ideológico de la extrema derecha, ¿no? Y por lo tanto, pues no sé si realmente, en cualquier caso, en caso de que continuara, y de hecho va a continuar Macron en el poder en Francia, inevitablemente se vería obligado, sobre todo si el presidente de la Asamblea Nacional y del gobierno es de extrema derecha y por lo tanto se produce esa cohabitación, pues tendrá que aceptar muchos de sus planteamientos, ¿no? Ese es el peligro. Porque, claro, y la izquierda tradicional de socialistas y comunistas, que recordemos que en Francia no hace tanto llegaron a formar gobierno, ¿no? Si nos acordamos de gente tan significativa como Mitterrand, por ejemplo, que estuvo muchos años de presidente, o incluso el comunista Marché, ¿no? Que llegaron a formar una coalición, creo que recordar que se llamaba Le Programme Commun o algo así, el programa común, pero que tanto socialistas como comunistas en Francia están desaparecidos entre las brumas de la historia. Es decir, que hoy por hoy no tiene nada que hacer. Y para acabar, y por si faltaba algo, una última piedra en el zapato de Macron. Más bien una roca de gran tamaño, que es Nueva Caledonia. ¿Qué quieren ahora los canacos? Que explicaría un poco los porqués de esa ira que se ha desatado en las islas del Pacífico francesas, ¿no? Pues como que quieren, por lo de siempre, o sea, porque Macron, en un plan claramente colonial, es decir, sin cortarse, decidió hace ya unos meses imponer cambios en el cuerpo electoral de Nueva Caledonia para dar más importancia a los ciudadanos de origen francés, ¿no? Y eso incendió el archipiélago, ¿no? Porque los canacos, los aborígenes de Nueva Caledonia no lo veían ni medio claro, ¿no? Aprovechando la emigración desde la metrópoli, se estaban haciendo con el control del gobierno de Nueva Caledonia, ¿no? Todo eso se ha detenido antes de las elecciones legislativas, pero esa cólera de los aborígenes ni mucho menos ha cesado. Es decir, porque lo que parece evidente es que aún hoy Nueva Caledonia se encuentra en una situación colonial, por mucho que Francia la disfrace con eufemismos, la soborne con todo tipo de ayudas, pero lo que está claro es que el archipiélago del Pacífico Sur, desde hace meses, y a pesar de que, como hemos dicho en su momento, aquí no llegan prácticamente ningún tipo de información, pero atraviesa una grave crisis insurreccional desde el pasado mes de mayo, ¿no? Llevan ya 9 muertos y un gran número de heridos. Y
centenares de casas y de comercios quemados, una economía local que está por los suelos, incluso grandes problemas de abastecimiento y de acceso a la asistencia sanitaria. Recordemos que es un archipiélago que está perdido en el Pacífico Sur, ¿no? Y bueno, y la cuestión es que hay algunos que se preguntan si podríamos hablar de una situación colonial. Yo creo que eso es una pregunta retórica, ¿no? Porque es evidente cuando los canacos sufren una clara discriminación respecto a los blancos procedentes de Francia. Es decir, hay determinados empleos que de manera no oficial, pero sí solapada y evidente, los empleos buenos son para los blancos franceses. Los canacos tienen muy complicado el acceso a esos empleos, incluso tienen muy complicado el seguir sus estudios secundarios y universitarios. Es decir, hay bastantes ejemplos de racismo disimulado pero evidente, ¿no? Entonces, bueno, todo ello se une a la incertidumbre respecto a lo que va a pasar este domingo. Con lo cual, pues bueno, cuando sepamos cómo han quedado las elecciones, hablaremos un poco más del tema, con más elementos de juicio. Muy bien. Pues dicho esto, yo creo que vamos a poner música, ¿no? Pues sí, yo creo que estaría muy bien. Seguimos con Rafa Rius aquí en Es lo que hay. Y vamos a ver. España 2024. El turismo insostenible. Bien, estos días ha hablado mucho de eso, aquí en Radio Clara, por supuesto, pero no solo estos días, sino que llevamos bastante tiempo hablando del problema de la turistificación, de la gentrificación, de la expulsión de los ciudadanos y ciudadanas de sus barrios, porque muchos de los, digamos, pisos, viviendas, se preparan para ser viviendas turísticas dedicadas al turismo, da mucho más rendimiento, se gana más dinero y muchos barrios de las ciudades pues son ya prácticamente invivibles para los ciudadanos y ciudadanas de siempre. Entonces, ahora parece ser que desde el gobierno y desde las instituciones, pues ya después de que muchas asociaciones, colectivos, sindicatos de inquilinos, etcétera, hayan denunciado durante meses y meses que esto no podía seguir así, pues van a tomar cartas en el asunto, aunque no del todo y sin que los vecinos y vecinas estén satisfechas de lo que han decidido hacer en la ley de vivienda y también en las propuestas que hacen para que los vecinos tengan más posibilidades de impedir que los pisos de algunos edificios pues sean dedicados al turismo, es decir, que tengan la posibilidad de prohibir en su finca pues que se habiliten pisos dedicados al turismo. Bueno, esas son algunas de las cosas que hemos ido sabiendo estos días por las noticias, pero el problema es más gordo, ¿no, Rafa? Sí, lo traía a colación por las últimas declaraciones de otro buen amigo nuestro, el ministro del ramo, Jordi Hereu, Sí. que en sus últimas declaraciones, y de ahí lo del calificativo de insostenible, hablaba de que el turismo en España había que hacerlo sostenible, ¿no? Bueno, pues lo primero que habría que hacer es revertir la situación, porque en estos momentos el turismo en España ha creado un panorama claramente insostenible. La situación se ha hecho insoportable. Muchas de las ciudades, incluidas bastantes de interior, están convertidas ya en la práctica en parques temáticos, entre el continuo rumor de las ruedas de las maletas en las aceras, que estamos hartos de ver el espectáculo, y con las terrazas atestadas. Entonces, claro, en sus últimas declaraciones
el ministro se felicitaba sin cortarse un pelo porque España bate récord de llegada de turistas internacionales. 33 millones hasta mayo. Y ahí es lo importante para él, parece ser, con 43.200 millones de gasto total por parte de esos 33 millones. Entonces, bueno, está claro, enfila España claramente una nueva temporada turística de récord. Como digo, ya hasta mayo ha superado los 33 millones, supone un 13 y pico por cien más que en el mismo periodo del año pasado, lo cual, teniendo en cuenta las cifras en las que nos movíamos ya el año pasado, una subida del 13% ya es mucho. Y bueno, son cifras oficiales, publicadas este miércoles por el INE, ¿no? Y entonces es muy difícil salir del bucle, sobre todo cuando, como digo, el ministro de Industria y Turismo, el buen amigo Jordi Hereu, pues está encantado de la vida. O sea, ni sombra de una autocrítica o de cualquier tipo de precauciones. Y las medidas que está tomando respecto al control del alquiler turístico ilegal, pues son bastante de brindis al sol, ¿no? Es decir, difícilmente podrán ser aplicables, sobre todo porque en muchos casos los que tienen que ejercer la inspección y el control son gobiernos autonómicos o municipales en manos del PP Vox, ¿no? Con lo cual, si encima el ministro hace declaraciones triunfalistas de ese estilo, ¿no? Ha llegado a decir, España es un destino atractivo para los turistas internacionales. Bueno, pues eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Pero eso sí, lo más destacable, aparte del número total, es que, según él, ha crecido el gasto medio por visitante, que crece por encima de la inflación y que, según el ministro, contribuye a la modernización, sostenibilidad y calidad de empleo en el sector. Pues qué bien. Es decir, si por un lado estás reconociendo que hay un descontrol evidente, pues nada, claro, si da dinero, pues para adelante. La calidad de vida de la gente, pues da igual. Tenemos ya tan asumido que estamos condenados a ser los hosteleros de Europa que para qué protestar. Y sobre todo, de momento y de una forma clara, nada que rectificar, según ellos. Porque están tan convencidos que siguen trabajando desde la sostenibilidad, que no sé dónde la ven, la descentralización y la desestacionalización, para que vengan durante todo el año, para mantener a España en los primeros puestos de las preferencias turísticas internacionales, que ya hace muchos años que está. Quiero recordar que para ser un país de dimensiones relativamente contenidas o medias, recordemos que España tiene poco más de 500.000 de kilómetros cuadrados, mientras que hay países muchísimo más grandes, ¿no? Pues bueno, con ese convencimiento y esa autosatisfacción de que están trabajando bien, que es lo que siempre suelen decir, claro, la autocrítica se excluye por completo, pues no parece que la cosa vaya a mejorar. Respecto a las cifras, seguimos como siempre. Son los británicos quienes más visitan España. En este año 24 fue el primer país emisor de turistas. 6,5 millones de británicos se vinieron por aquí, con un aumento de más del 10%. Francia vinieron 4,4 millones, con un aumento de más del 13%. Alemania también con más de 4 millones, con un aumento del 14 y pico por cien. Es decir, que estos tres países siguen siendo los que más visitan España. Recordemos que Francia y Alemania desde la Unión Europea y el Reino Unido, porque tradicionalmente siempre ha sido el país emisor de la mayor parte de turistas, sobre todo de los más baratos,
Yo recuerdo haber visto con vergüenza en algunos escaparates de tour operators de Londres, de agencias de turismo de Londres, que habían fines de semana en Benidorm por mucho menos de lo que nos gastamos nosotros en un fin de semana, vuelo en avión incluido. Es decir, que está claro que, aunque ya no esté en la Unión Europea, el Reino Unido seguirá enviando turismo barato a Benidorm, a Magaluf, etcétera, etcétera. Con lo cual, las reflexiones del ministro suenan a huecas, ¿no? Es decir, si eso es turismo sostenible, pues ya me explicarás, ¿no? Entonces, bueno, la gente ya se ha hartado, ¿no? Ya está más que harta. Empezaron en Canarias, donde la situación también es explosiva, porque además en Canarias se une la absoluta falta de previsión respecto a los cayucos, es decir, a los emigrantes que llegan en cayuco a Canarias, sobre todo los menores, y no solo en Canarias, sino en varias ciudades ya se han producido manifestaciones tanto antituristificación como antialojamientos turísticos, ¿no? La última fue el pasado sábado en Málaga, que también es otro de los puntos calientes, la famosa Costa del Sol, que el nombre ya lo dice todo para los turistas. Pues miles de personas salieron a las calles para denunciar la situación insostenible, sobre todo de la vivienda, ¿no? Es decir, en Málaga parece que es imposible encontrar una vivienda en alquiler a precios razonables, ¿no? Ni siquiera a veces a precios irrazonables, es decir, no hay. Recordemos que Málaga es una ciudad de tamaño medio y que por lo tanto no tiene un parque de viviendas públicas como no tiene ninguna otra ciudad de España, por otro lado. Pero bueno, y la pancarta que encabezaba la Mani era muy evidente, es decir, decía, queremos vivir, no sobrevivir. Entonces, bueno, pues denunciaban la insostenible situación de la vivienda, reclamaban evidentemente un cambio de modelo turístico y, bueno, tuvo bastante asistencia para ser Málaga. Según la Policía Nacional, 6.000 y según los manifestantes 25.000, ¿no? En fin, bueno, pues gritaban Málaga no se vende, etcétera, ¿no? La marcha había sido convocada no por partidos políticos, sino pues, por las organizaciones de base, como siempre, ¿no? Por ejemplo, por el sindicato de inquilinos e inquilinos. Y ha contado con el apoyo de casi medio centenar de colectivos de distintos ámbitos. Entonces, bueno, lo que está claro es que con todo ello, los distintos gobiernos, tanto estatal como autonómicos y municipales, están creando un nuevo tipo de xenofobia, ¿no? Un nuevo tipo de xenófobos, que son los antiguiris. Pero no ya los antiguiris emigrantes, sino antiguiris turistas. Es decir, si paseamos por la ciudad y intentamos ver un poco la opinión de la gente, pues hay un montón de personas que no están directamente beneficiadas por la invasión, evidentemente, claro, porque los que les beneficia, los hosteleros y demás, pues están muy de acuerdo, pero hay muchas otras personas que están hasta el moño de no poder vivir en su ciudad, invadida por hordas de maleteros en busca de alojamiento turístico y abarrotando las terrazas a unos precios disparatados. Es decir, que hay mucha gente cada vez más que está muy harta. La única medida que ha tomado el gobierno en ese sentido, y que para mí es de lo poco positivo de entrada, luego veremos en qué resulta, de los intentos de clarificar un poco la cuestión, es delegar la responsabilidad en las comunidades de propietarios, que es lógico. Es decir, hay algunos edificios, sobre todo en Madrid y en Barcelona, e incluso en Valencia, que
los alquileres turísticos son casi mayoría dentro de los pisos de un determinado edificio. Y claro, pues es lógico. Si van a tirarse aquí como mucho una semana, pues bueno, las llegadas a horas intempestivas, las fiestas nocturnas, las voces, pues es algo consustancial. Y el hecho de que sean los vecinos los que tengan derecho a opinar, si quieren, en su patio, ese tipo de situaciones, pues me parece justo. No sé cómo lo ves, pero yo creo que es bastante justo, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, es bastante justo. Además, es necesario que si la administración no es capaz de controlar todo eso y se le escapan montones de establecimientos que son al fin y al cabo negocios eh, en lugares donde están destinados, es decir, viviendas, pues los vecinos tomen la iniciativa y acuerden que en su edificio, en su finca, no se puede habilitar pisos para turismo, es decir, montar un negocio donde tiene que haber viviendas. Y parece ser que lo van a hacer. De todas maneras, ya hay comunidades de vecinos que lo estaban haciendo y que lo han registrado ante notario y también en el registro de la propiedad. En fin, yo te quería plantear una historia, a ver qué te parece, aunque no tiene muchas, yo qué sé, muchas escapatorias del calificativo. Un tal Roberto Centeno, no sé si te suena, es el presidente del grupo inversor Atitlán, es el yerno del señor Juan Roch, el dueño de Mercadona, y este señor ha dicho este martes pasado que para él es un escándalo, es una barbaridad, no es comprensible, con otras palabras, que en la Malvarrosa haya un instituto y un hospital y viviendas de protección oficial donde debía de haber hoteles de lujo de 5 estrellas, obviamente, para el turismo. Es decir, que la mina de oro que supone la playa de la Malvarrosa, con la afluencia de gran cantidad de gente, él ve allí que el hospital sobra, el instituto está de más y las viviendas de protección oficial es cosa de comunistas y socialistas, y allí lo que mola es un hotel de 5 estrellas para que yo, como inversor y hombre de negocios, pues me ponga morado, ¿no? Sí, sí, no, además me parece muy bien. De hecho, se ha olvidado de una. Hay una escuela de primaria al lado del instituto. Ah, Y vale. tanto la escuela de primaria, el instituto, como el hospital, bueno, hay un hospital y un centro de salud. Sí, eh, Están en primera línea de playa, pero es, primerísima línea de playa, o sea, al lado de escándalo, la arena. Es decir, es algo absolutamente increíble con la pasta que valdría eso destinado a alojamientos turísticos, ¿no? O sea, no hay derecho. Bueno, ese hospital lleva allí toda la vida, ¿no? De sí, hecho, la construcción es muy antigua. sí, sí, Eh, sí, si no recuerdo mal, ya en tiempos del franquismo era un centro antituberculoso, sí, cuando señor. la tuberculosis todavía existía mayoritariamente en España. Y tanto el centro de educación básica como el instituto son de los años 60. Es decir, yo conozco gente que ya iba a ese instituto en los años 60. Es decir, que tampoco es que lo construyeran ayer. De hecho, si lo hubieran tenido que construir hoy, seguramente ya no lo hubieran hecho. Mm. Porque el precio de eso es muy, muy importante. Incluso yo diría que hay otro centro de formación profesional en la Patacona, que también está en primera línea de playa. Es algo absolutamente inadmisible, Ujú. con la pasta que valen esos terrenos. Y por lo que se refiere al comentario del señor Centeno sobre la vivienda social, es una mentira absolutamente monstruosa. De hecho, el único bloque que queda en pie de la época
de los años 50, de la Riada y los bloques paraportuarios y todo aquello, está en proceso de desahucio de toda la gente que hay allí para reconvertirlo en pisos turísticos. Es decir, que es lo único que queda, está frente a Las Arenas, al balneario de Las Arenas, que ya, por cierto, se ha convertido, como sabemos, en un hotel de lujo y que, bueno, que es lo único que hay de vivienda social que más quisieran los habitantes del Cabañal, Cañamelar y la Malvarrosa. De vivienda social, nada de nada. Eso sí, lo que sí que el otro día me llegó un vídeo muy revelador es que el señor Roch y me imagino que su familia ya están comprando solares en los mejores puntos del Cabañal para, viendo lo que se viene a corto plazo, poder hacer negocio. Es decir, que las declaraciones del señor Centeno son de cualquier cosa menos inocentes, ¿no? Es decir, que la familia Roche es uno de los grandes depredadores inmobiliarios de la zona. Sabemos que empezó con la alimentación, pero que, como en tantos y tantos casos, se ha pasado al sector inmobiliario, que es mucho más rentable a corto plazo. Y por lo tanto, los barrios del distrito marítimo son especialmente, pero claro, tener la desfachatez de pretender quitar servicios públicos de sanidad y de educación, porque ha dado la casualidad de que cuando los hicieron aquello era todavía habitable y que no había esa presión turística. Ya digo que estamos hablando de los años 50 y 60. Entonces, es absolutamente vergonzoso. Pero, por otro lado, no sorprende en absoluto que el portavoz en funciones de la familia Roch, pues que diga esas cosas, ¿no? Yo lo veo como con toda normalidad. En cualquier caso, por lo que hablábamos del proceso de turistificación y de alquileres turísticos, yo creo que me sabe muy mal ser una vez más pesimista, pero es lo que hay. Es decir, este es el papel que nos ha tocado en el reparto de la Unión Europea y parece que solo queda aceptarlo con resignación sumisa. Esperemos que las organizaciones de base de los sindicatos de barrio, asociaciones de vecinos e incluso comunidades de vecinos de los distintos edificios, pues planteen una resistencia clara frente a esto. Lo que ocurre es que, claro, hay tantísimo dinero por medio que la verdad es que la batalla se presenta dura y larga. Sí, señor. Rafa, no nos queda tiempo para más. Otro tema que teníamos previsto no cabe. Pues nada, lo dejamos aquí porque el otro tema lo trataremos la semana que viene porque para mí me parece muy importante y que aparte de que lo tratamos ya en su día, si no recuerdo mal, pues hablaremos del triángulo del litio y de cómo Latinoamérica sigue siendo para Estados Unidos su patio trasero, ¿no? En estos momentos, en unos momentos en los que el equilibrio de fuerzas internacional está dejando un poco fuera de juego a Estados Unidos, teniendo en cuenta China, India, Rusia, etcétera, pues Estados Unidos ha sacado del baúl de los recuerdos aquello de Monroe, de América para los americanos, tan parecido a lo de Make America Great Again, y que en realidad quiere decir que todo el continente debería ser para Estados Unidos. Pero bueno, hablaremos de ello, si te parece, la próxima semana. Pues eso haremos, ¿vale? Vale. Pues hasta la semana que viene, que vaya bien, que haya salud y nos volvemos a oír, ¿vale, Rafa? Vale, salud y buen día.